está la Paulina también con nosotros. Buenos días. Y déjame presentar al invitado, Teodosio Cayo. Él es consultor inmobiliario y nos va, porque vamos a debatir de este tema, Roberto. Perdona que te decir que Teodosio Cayo, de la empresa Arenas y Cayo, es la persona en Chile que más sabe de precios de viviendas, de terrenos, de tasaciones. Él trabaja en eso, se dedica a eso, es un experto en eso. ¿Cómo estás, Teodosio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien. Roberto, quería... ya. Mira, hagamos algo. Revisemos el momento, la discusión ayer con Macarena Santelice y luego analizamos todo y vemos cuánto valen realmente las viviendas en nuestro país. Escuchemos el momento. Se van a seguir aprobando los retiros, aprobemos el 100% de los retiros para que las personas puedan comprar una segunda vivienda y puedan tener un salario que les permita vivir de forma digna. Quería, comprar una vivienda en Chile desde hace mucho tiempo, que es casi una operación de Guinness Record, la verdad. Porque un lujo de poco. Está muy difícil eso. Pero no sé de qué nivel de propiedad ustedes están hablando, porque nosotros conocemos muy bien al chileno que se sacrifica. O sea, Macarena, para un crédito hipotecario de 3.000 unidades de fomento... comprar una propiedad con ahorros previsionales. Para un crédito hipotecario de 3.000 unidades de fomento, tú debes presentar al banco que te va a prestar ese dinero un ingreso de 2 millones de pesos, que para el Chile de hoy es un sueldo inalcanzable. Pero no me quiero detener ahí. Precisamente por eso que las comunas más vulnerables de nuestro país apoyan a José Antonio Kast, porque saben que la realidad que ustedes exponen es absolutamente distinta a la que vive la gran mayoría de los chilenos. Si hay propiedades por 10, 15, 20 millones de pesos. Y de verdad creo que es una falta de respeto para las personas de esfuerzo. ¿Dónde la podemos encontrar? Porque no hay oferta. Toda la información del último tiempo tiene que ver que hay una escasez de oferta a bajo precio que ha aumentado exorbitantemente el valor de las propiedades y ya tenemos 600.000 personas sin casa. Las viviendas sociales son 2.000 Me parece que son una falta de 60 respeto paros. la aseveración que están haciendo ustedes, porque el subsidio de la vivienda son 20 millones de pesos. Entonces, si ustedes están desconociendo una realidad que viven pero es que una cosa es el subsidio y otra es el valor de la propiedad, pues, Macarena. por ese valor, de verdad no sé de qué estamos hablando. Sí, parece que estamos en dimensiones distintas, de todas maneras. Estamos en Chile, parece absolutamente diametralmente opuesto al que ustedes tienen la posibilidad de poder adquirir una vivienda de esos pero valores. Que Macarena, pero la gran una cosa mayoría es de el los chilenos subsidio y otra es el valor de la vivienda. No hay ninguna vivienda en Chile que cueste 20 millones de pesos, en ninguna parte. Esos son los valores reales. Que no vivan y que no conozcan la situación de las comunas rurales en la cual los vecinos deben adquirir una vivienda por ese valor. 20 millones de pesos. Bueno, no sé. Fui 12 años primero concejal y después alcaldesa de Olmué. Y en las comunas rurales de nuestro país, los vecinos deben adquirir sus viviendas por 20, 25 millones de pesos, porque no les alcanza para más. Y esos son los valores de las viviendas. Entonces me parece pero es que una cosa es el subsidio y otra el valor de la vivienda. Ustedes están aseverando que no existan viviendas a ese precio. Pero bueno, no me voy a enfrascar en una discusión que no tiene sentido. Sí, exacto. Ya, pusimos digamos, todo el momento para no editarlo ni nada. Eso sucedió como en tiempo real. Y bueno, eso es lo que pasó ayer mientras yo me estaba haciendo el PCR. No sé qué decir, analicemos, José. Yo no me quería detener en ese punto. Creo que ahí había un salvavidas cuando yo digo, no entremos, porque a ver, no estábamos, me parece súper importante la política de vivienda, clave, pero no era el tema de la entrevista. Entonces, siento que Macarena empezó a entrar en un laberinto donde sacarla fue casi imposible. Ahora, me parece sí que más allá de la opinión de ella o de la polémica, para no quedarnos en lo pequeño, hablemos de vivienda. De valores de hablemos vivienda. De vivienda en Chile y cuánto cuesta acceder a una vivienda. Y si efectivamente, como dice la vocera, hay gente que pueda sacar fondos previsionales para comprarse una vivienda por 15 millones de pesos, entendiendo que esa persona ahorró, trabajó, cotizó y accedió a una vivienda. ¿Eso puede ser así? El rol nuestro es educar y entregar el dato concreto, real, si a lo largo de Chile se puede o no comprar una vivienda por ese valor. Y en realidad la gente cuánta plata necesita tener para comprar, yo creo que es lo importante. Tenemos al experto, al más experto de todo, Teodosio. Hola. Expertísimo. ¿Qué tal? ¿Se puede o no se puede encontrar? Ella hablaba de viviendas rurales.
¿Se puede o no se puede encontrar una vivienda por 15, 20 millones de pesos en nuestro país? Mira, a lo mejor hay algún caso, pero las estadísticas creo que son las que hay que estar mirando. Y hay un reportaje que salió hace muy poquito de la Cámara Chilena de Construcción que nos dice que valores de vivienda bajo 2.000 UF representan no más del 5% de toda la oferta que hay de vivienda nueva en Chile. ¿Bajo 2.000 UF? Bajo 2.000 UF estamos hablando ahí... 30 millones. 65 millones en ese orden. Y ojo que 2.000 UF son las viviendas sociales. Claro. Y de hecho ya ahí hay un problema, porque la vivienda social tipo es de más o menos 2.000 UF, que son 60 millones de pesos. Y ahí había un problema, porque justamente ahora, como han subido tanto los costos de los terrenos y de las casas, el Estado está construyendo viviendas que salen más de 2.000 UF o más de 60 millones de pesos, pero es el estándar que hay para vender. Entonces, ahora, claro, cada vez cuesta más acceder a viviendas sociales. Ella hace un juego tuitero que a mí en lo personal creo que no corresponde, pero bueno, cada uno tiene derecho en su cuenta de Twitter a escribir lo que quiera, tomando una publicidad nuestra respecto de viviendas prefabricadas, ¿no? Entonces, hace una cosa bien mañosa, pero porque uno se puede comprar una casa prefabricada, pero ¿dónde la pone? Claro, el tema es... En el bandejón central de la Alameda. Ahí Teodosio nos puede aclarar, o sea, la solución habitacional final es la casa que tiene que tener ciertas condiciones de dignidad y el terreno, Teodosio. Así es. Bueno, de hecho, cuando uno analiza el valor incluso de los subsidios que hoy día existen, el tramo mínimo, estamos hablando de 1.100 UF, es decir, un poco más de 31 millones de pesos. Y eso incluye terreno y construcción. Con lo cual el Estado ahí está aportando alrededor de 40 UF, 1.200.000 aproximadamente. Por lo tanto, son valores que hoy día están en el mercado. Es muy difícil encontrar propiedades bajo las 1.000 UF, de hecho hoy día, que incluye el terreno, ¿ya? Eso es importante, es decir, construcción más terreno. Mira, acá tenemos una gráfica que es de la misma empresa consultora a la cual pertenece Teodosio, que es consultora Arenas y Cayo, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, tenemos valor de casas y departamentos en Chile, y esto es sumamente interesante, porque aquí, según un estudio de ustedes, viviendas, vamos a hablar, por casa y departamentos. Sí. Tú aquí, Teodosio, me vas apoyando, por favor. De menos, estamos hablando de todo Chile, encontrar de menos de 15 millones de pesos, 0%. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Así es. Entre 15.411.000 y 30 millones de pesos hay 0% también. Esto nosotros lo colocamos en el valor, porque esto está en UF. Siempre esto se trabaja en UF, pero nosotros lo colocamos con el valor de la UF de ayer, porque para la gente es mejor para entenderlo en pesos. ¿Ya? Ahora entonces, de ser así, significa que no habrían. Claro, aquí lo estamos ratificando. Viviendas en Chile, departamento o casa, entre 30.882.000 y 46.323 pesos, hay un 2%. Mira, 2%. Ya, subiendo a montos más altos, viviendas, o sea, departamentos o casas, entre 46 millones y 61 millones de pesos, 5%. Y arriba de 61 millones de pesos, o sea, 2.000 unidades de fomento, el grueso de las viviendas en Chile, 93%. Aquí estamos hablando de departamentos y casas. De hecho, esto es con el valor del UF de ayer. De hecho, es importante resaltar que esta estadística responde a vivienda usada, es decir, vivienda que es más económica que la vivienda nueva, que la opción que podrían tener hoy día las personas. Por lo tanto, las viviendas nuevas son con valores más altos de estos que están aquí. Son un poco más altos. Yo insisto que la vocera, yo me imagino que estaba apuntando a la política de vivienda, lo que explicó en la mañana el candidato, digamos, una mirada de largo plazo en relación a la política pública de acceso a vivienda social. Que puede ser, porque en realidad con el subsidio, o sea, uno puede tener el ahorro de 10, de 12, de 15 millones y sobre eso opera el subsidio, pero no tiene relación con el retiro de fondos. Si es que ahí es donde me hace a mí. No, pero tampoco creo yo, y aquí tal vez Teodosio nos puede ayudar. Solamente esto es un dato económico o estadístico, más allá de político. ¿Es posible con 20 millones de pesos hoy día acceder a una vivienda?
En realidad es muy complejo y uniendo lo que se decía recién. Es decir, cuando uno tiene que acceder a una vivienda necesita tener un ahorro previo. Sí. Ese ahorro previo, claro, probablemente sale y puede salir de la AFP, que es lo que se ha visto con muchas personas que invirtieron en un bien raíz. Ese ahorro previo da para pagar muchas veces un 10% del valor total de la vivienda. El pie de la vivienda. Claro. Y por lo tanto es muy difícil que con eso nosotros pensemos que vamos a lograr el 100% del inmueble porque efectivamente, salvo casos muy aislados de personas que están muy apuradas en vender, pudieran estar vendiendo bajo el mismo costo. Pero que sea vivienda social. Es que yo creo que ella involucró el tema del subsidio. A ver, cuando Simón le pregunta al candidato Kast respecto a si se equivocó o no, él evade la respuesta, debo decir. Sí, no le responde. No le responde, pero ya, ok. Entiendo que hay una estrategia electoral de no dañar a una vocera. Paso esa valla. Pero él hace énfasis respecto de la política de vivienda social. Entonces yo me pregunto, tratando de ser bien intencionado, si yo retiro 20 millones de pesos y pongo eso como ahorro y postulo a un subsidio habitacional, ¿puedo efectivamente acceder a una vivienda social? Totalmente. Sí, pues. Totalmente. Ya, yo creo que ella se refería a ese esquema. Y sobre todo si hay una política de largo plazo en donde se hace un volumen importante de suelo, es decir, buscar suelo que efectivamente permita en el futuro hacer una integración para que las personas no tengan que salir de la ciudad para poder buscar una vivienda económica, sino que esté integrada a mucho suelo y por lo tanto un banco de suelo. Teodosio, porque ayer algunas personas tratando de salvar el concepto que lanzó la vocera de José Antonio Kast, me mandaron, mira Roberto, encontré un departamento de 30 metros cuadrados en las afueras de Copiapó, que valía 24 millones de pesos. Sí, o Temuco, también me mandaron a mí. Encontré otro en las Cerca de afueras de Temuco, Temuco, en las afueras de Concepción. Son departamentos muy chiquititos, en zonas prácticamente inhóspitas, muy lejos de los centros de las ciudades. Claro, 24, 25 millones de pesos. Departamentos estamos hablando de 40 metros cuadrados. Claro, pero eso no es la norma. Además, mira las condiciones, o sea, en las afueras de Copiapó. Entonces, efectivamente, para que yo creo que quede claro a la gente, no existen viviendas de 10, 15, 20 millones de pesos en Chile. Sí, pero es que yo creo que el error... Perdón, Diana. No, perdón. sí, no. Es que es aún peor, porque no nos perdamos. Esta discusión no era sobre la vivienda. Si hubiese sido sobre la vivienda, yo, ok, le doy el punto a la vocera. Digo, ok, si alguien tiene un ahorro de 20 millones de pesos, puede acceder a un subsidio habitacional y acceder a una vivienda social. Pero estábamos hablando del retiro de los fondos. Entonces, ahí es donde se produce, desde mi punto de vista, la falta de conocimiento de la vocera de Kast. Porque nadie que tenga 20 millones de pesos hoy día en su cuenta individual es sujeto de una vivienda social. La gente que ahorra para una vivienda social probablemente ni ha cotizado en una AFP o ha cotizado muy poco. Y si ha cotizado no tiene 20 millones de pesos. Sí, José, pero son dos errores. A ver. Los errores, creo yo, es, efectivamente, alguien que que hoy día puede, o sea, nadie con 20 millones de pesos va a tener 20 millones cash para invertir en esas condiciones. Gente que saca la plata, la plata de la AFP. ¿Ya? Y dos, no existen propiedades dignas. En general, pueden haber excepciones para construir o para habitar, si estamos hablando además de políticas públicas. No, pero eso, pero o sea, ambas cosas sumando el subsidio, están me falladas. parece que sí, ¿o no? Es que Claro, cuando uno tiene la posibilidad ¿sí de o no? tener un piso, digamos, que en este caso sobrepasa las 80 UF, es decir, estamos hablando de 3 millones de pesos, uno puede acceder a las viviendas hoy día con subsidio que están desde las 1.100 UF, es decir, 60 y algo millones, claro, hasta los 2.000 UF, digamos, que son propiedades bastante Es más mucho caras. más caro. Claro. Y hoy día, Entonces son dos errores. ¿Los subsidios que otorga el Estado alcanzan para comprar alguna vivienda? Bueno, porque como han aumentado mucho de precio las viviendas en general, entonces esa es la pregunta, ¿alcanza el subsidio o no? Bueno, hoy día, efectivamente, cuando se lanza una política pública de propiedades de hasta esos montos, existen todavía viviendas, pero son muy escasas. De hecho, por eso la Cámara Chilena también sacó un reportaje diciendo, mire, hay menos de un 5% bajo este tramo. Por lo tanto, hay que atender eso y sobre todo hay que atenderlo en el largo plazo. No podemos ir
haciéndolo del paso. Porque el Estado subsidia viviendas de qué valor máximo. 2.000 UF y en el caso de los extremos un poquito más, y hoy día hay muy pocas viviendas en Chile por bajo ese valor. Digamos. Así es, y sobre todo porque hay un tema de cada vez además es más difícil acceder al subsidio del Estado. Totalmente. Y el banco de suelo es lo que hace falta para que efectivamente pueda existir una integración entre las propiedades que son con subsidio y las que no lo son, para que las personas no tengan que tener que trasladarse fuera de la ciudad para poder vivir. Y déjame sumar a eso lo que planteabas tú, Diana. Cada vez es más difícil para el Estado construir viviendas sociales porque hay un estándar de 2.000 unidades de fomento, 60 millones de pesos, departamentos han tratado de que sean de 50 metros cuadrados, pero el problema ahí es el siguiente, que lo que valía hace un tiempo 2.000 UF, ahora te está costando 3.000. Exacto. Y la idea es que las vendan a 2.000, entonces para el Estado está siendo mucho más caro porque las personas que acceden a eso entregan un pie, tienen que tener un ahorro, qué sé yo, y después viene el subsidio. O sea, ¿qué es el subsidio? Que la plata esa la paga el fisco. Entonces el fisco está poniendo más plata porque los precios han subido una barbaridad. Tenemos justamente cuáles son los subsidios más comunes en Chile que tienen estos nombres DS49, DS19, qué sé yo. Estos son los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda para viviendas sociales. Vamos a colocar el ejemplo del subsidio llamado DS49. Ese subsidio tiene un máximo de 950 unidades de fomento, por lo tanto son casi 30 millones de pesos, 29.200.000 pesos. Aquí justamente Teodosio nos decía, en este segmento prácticamente ya no es muy difícil encontrar casa, por lo tanto este subsidio ya está... El valor total de la vivienda. Exactamente. Ya no es ese valor. Este subsidio ya está estresado desde ese punto de vista. Esto es sin crédito hipotecario. ¿Qué es lo que se le pide a la familia? Un mínimo de ahorro de 10 unidades de fomento, o sea, 308.000 pesos. Y el subsidio base es de 314.000 unidades de fomento, o sea, 9.600.000 pesos. Aquí lo que yo quiero hacer es un parangón justamente con lo que decía José Antonio Neme, que en el primer retiro, la gente que logró subsanar, pagar sus cuentas por la emergencia, la comida, todo, hubo algunas personas que lograron hacer este ahorro que les permite entrar a este tipo de subsidios y tener un dinero, porque eso el Estado les pide, ¿no es cierto?, un ahorro previo. Y con los retiros se logró eso. Entonces, en algunos casos. Vamos a otro tipo de subsidios del Ministerio de la Vivienda para ver los montos. Ya, pero espérate, ¿podemos volver un segundo a la Volvámosle. Teodosio, ¿cuántas viviendas hay en Chile por ese valor, por 1.000 UF? Hoy día del estudio que nosotros levantamos y de lo que establece la Cámara Chilena, prácticamente no quedan ese tipo de viviendas, digamos. De hecho, son viviendas, hay que pensar que son viviendas muy básicas, es decir, es una estructura que no tiene prácticamente terminaciones, tiene las puertas básicas, son baño, cocina, el acceso, las ventanas, por supuesto, pero no tiene terminaciones de piso, no hay terminaciones en el cielo, es decir, hay varias cosas que carecen esa vivienda. Por tanto, ese número que está ahí le permite a la familia poder estar en ese lugar, tener un techo, pero es una vivienda que requiere de inversiones, inversiones posteriores. Explicaban, a ver si tú nos aclaras, Teodosio, que claro, que a ese valor hay que ponerle radier, muchas veces hay que forrar las casas, porque si no, térmicamente no funcionan, o muy frías o muy calientes, hay que poner conexión al agua. En el fondo, por lo menos 5 millones hablaban ayer, o sea, o 5 y a 10 millones hablaban otras personas, en valores rurales, no en valores... ¿Es así? Son viviendas más de emergencia que permiten, obviamente, que una familia pueda tener un techo. Es decir, obviamente es una condición más digna de la que tenía, pero el avance hacia tener más comodidades, por supuesto, salta a la vista, porque de hecho el siguiente tramo es ya parte de los 1.100 UF. Es decir, desde ahí ya podemos ver que es una vivienda que tiene un poco más de terminaciones, algo más, digamos, de confort para la familia. Y sobre todo aquí hay que pensar que también la familia está constituida, ¿no es cierto?, por niños que ya hoy día, ¿no es cierto?, a través de todo lo que se está viviendo, necesitan su dormitorio, necesitan algunas comodidades. Entonces, no es solo decir, mire, son tantos metros y es esta la superficie, sino que cómo está distribuido. Vamos a pasar al otro tipo de subsidio que entrega el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda. Yo diría que este subsidio es un poco más masivo, es el famoso DS19, se le llama DS19 o de integración social.
Este, por supuesto, tampoco considera deuda hipotecaria, es para viviendas de hasta 1.100 unidades de fomento, o sea, 33.800.000 pesos. Aquí entonces, si es con deuda hipotecaria, es para viviendas de entre 1.400 y 2.200 unidades de fomento, o sea, entre 43 y 67 millones de pesos. Teodosio, de nuevo la misma pregunta que te formulaba recién Diana Boloco. En este segmento, entre 1.100 y 2.200 unidades de fomento, que estamos hablando de viviendas sociales, ¿cuánto es la masa de viviendas de este tipo en Chile? Ahí podemos encontrar prácticamente entre el 5 y el 7% del total de la oferta de vivienda nueva que se está colocando. Y eso es un porcentaje muy menor para lo que es el déficit habitacional. Y ahí hay muchas personas entonces que, si bien están haciendo el esfuerzo para poder lograr este subsidio, va a faltar más construcciones que puedan cubrir esa demanda. Y si el Estado le echara mano a muchos terrenos que tienen a lo largo de Chile, porque hay hartos terrenos que son del Estado, que habría que regularizarlo, y esos terrenos los pusiera, entre comillas, gratis, no sé, para la gente, y las personas pagaran solamente el valor vivienda, o se endeudaran con respecto al valor vivienda, ¿habría una solución habitacional? En realidad hay un tema que tenemos que mirarlo en el largo plazo, y eso significa que este banco de vivienda, este banco de terreno, permitiría, por supuesto, licitar la construcción de viviendas económicas en esos terrenos, considerando que ya no está la presión inmobiliaria particular para ocupar esos terrenos para viviendas de mayor costo. Por lo tanto, en la medida que ese banco de vivienda permita regular que en esa zona está destinada para viviendas sociales, que en esa zona está destinada para viviendas de integración, por supuesto no tendríamos la presión del valor del suelo. Claro. Y por lo tanto, es un deber, creo, del Estado poder ir mirando esos terrenos y proyectarlos al plazo que son las viviendas. Estamos hablando de viviendas a 20 años o más, y por lo tanto tenemos un espacio para poder hacerlo. Esa sería una excelente solución, y el Estado tiene hartos terrenos de ese tipo. Yo creo que es momento de usarlo.